Hola a todos, bienvenidos a este canal de geografía en el que estamos explicando en varios vídeos la morfología y la estructura organizativa de las ciudades españolas. En el último nos habíamos quedado, después de haber visto detenidamente el casco histórico antiguo y sus transformaciones a lo largo del tiempo, con los llamados ensanches de época industrial. Acordaos que nos situamos entonces en el siglo XIX y primera mitad del XX, y hablamos de varios tipos de ensanches, sobre todo en función de quién los ocupa y para qué están construidos. Todos ellos tienen en común que son ampliaciones que sufre la ciudad, como ya dijimos, a medida que en la etapa industrial recibe muchísima gente procedente del éxodo rural o simplemente por el aumento demográfico, al bajar la mortalidad, crece y hace que no quepa en el espacio que ocupaba el casco histórico, que normalmente estaba perimetrado por murallas. Entonces tienen lugar proyectos de ensanches y los más tempranos y más destacados son, como era de esperar, los de Barcelona y Madrid. 1859, 1860 respectivamente, hechos por Ildefonso Cerdá, en el caso del de Barcelona, que es el que veis aquí, y Castro, en el caso de Madrid. El de Barcelona es mejor, es mucho más amplio que el de Madrid, y quizá esté mejor diseñado, aunque luego ha sufrido los mismos procesos con el tiempo de, en el fondo, deterioro, porque no han sido a mejor. Podéis ver que el casco antiguo de Barcelona es la zona oscura, con un plano irregular, aunque ya se habían abierto ahí grandes calles en ella que la atravesaban, ¿no? Y todo lo que está alrededor es lo que proyecta Cerdá, que básicamente pues es lo que se llama en Barcelona el example. Es example, sinónimo en catalán de ensanche, ¿no? Ahora vamos a ver el de Madrid. El ensanche de Madrid lo hace Carlos María de Castro en 1860. Tiene ya el modelo del de Cerdá de Barcelona y es también amplio, claro, pero menos en comparación. Es verdad que Barcelona tiene que tener un ensanche muy limitado, digamos, por las montañas y por el mar, porque Barcelona tiene esas dos líneas de demarcación que la limitan. Por cierto, aprovecho para deciros que cuando estudiamos el plano de una ciudad siempre buscamos líneas de demarcación urbanas, que son líneas que limitan el crecimiento de la ciudad por motivos normalmente de obstáculos naturales o de otro tipo, pues un río, el mar, las montañas, ¿no? Algo que hace que sea difícil que la ciudad pueda sobrepasarlo. Madrid no tiene esos obstáculos, salvo la terraza del Manzanares, que crea ahí un terrapleno desnivel, que sería lo que queda aquí a la izquierda, ¿no? Y veis que todo el ensanche, por algo, no está hecho en esa zona, sino alrededor, por los demás lados, de lo que era el casco histórico de Madrid, que es lo que vemos en el centro. Esta parte es el Parque del Retiro. Detrás del Retiro, en un primer momento, pues no se prevé nada. O sea que realmente lo que era el ensanche de Madrid es toda esta zona norte, es decir, norte y noreste, y luego el sur. Claramente el sur va a tener menos prestancia social, y al final por esta zona se instalará más gente de clase trabajadora o obrera, y el más propiamente burgués es este, ¿no? Si os dais cuenta, si conocéis un poco Madrid capital, son los barrios de Chamberí, Argüelles, de en torno a Moncloa, y el barrio, sobre todo el principal, el de Salamanca, que se llama así por el Marqués de Salamanca, que fue el que empezó a comprar terrenos y a hacer de promotor inmobiliario y a construir las primeras manzanas de lo que sería la calle Serrano y las que están alrededor, que ya entonces pues son casas caras y de calidad, y que con el tiempo incluso, al quedar más céntrica toda esta zona por el crecimiento de Madrid, pues se revalorizarán aún más. Así que acordaos, los ensanches burgueses están muy bien hechos, tienen una trama regular, cerrada, el plano regular, la trama cerrada, el plano es en cuadrícula, como podéis ver aquí, en el de Barcelona perfectamente, lo veíamos antes en Barcelona y Madrid. Son casas para clases altas o medio altas, en algunos casos incluso se van a construir hasta palacetes con jardines, ¿no? Pero normalmente lo que va a predominar más son los bloques de pisos. Con el tiempo se van a hacer más densas, porque en un primer momento no lo eran, y se van a hacer más altas, y se van a terciarizar, pero también sufrirán procesos de modernización y de cambio, porque han sufrido desde 1800, como veis, 50 y tantos, 60 y tantos, en los que aparecen bastantes cambios. Por ejemplo, se cerraron, hemos dicho, las manzanas. Los patios interiores, que al principio se pensó hacerlos ajardinados, fueron desapareciendo. Se elevaron en altura, más que esos 4 o 5 pisos que en un primer momento se diseñaban, ¿no?
y se ampliaron las funciones de ser solamente residenciales a tener funciones más comerciales y terciarias en general, o incluso a veces de distrito de negocios, convirtiéndose claramente en un espacio central. Esto lo podemos ver perfectamente en el caso de Barcelona. Fijaros con atención en los dibujos que están a la izquierda. El ensanche, tal y como Cerdá lo planeó, implicaba tener manzanas de casas semiabiertas, veis que es marrón lo que se iba a edificar, por tanto no formaban una manzana totalmente cerrada, sino que tenían un jardín que lo abría en toda su zona central y norte y sur, y luego grandes jardines alrededor de lo que sería un conjunto de esas manzanas semiabiertas. Es decir, había muchísimo espacio verde y probablemente, si hacéis el cálculo, pues sale bastante más espacio verde que espacio construido. Ya a medida que empieza a construirse y a pasar el tiempo, se cierran las manzanas. Se elimina ese espacio que se iba a destinar a jardines, a pequeños parques urbanos. Y cuanto más tiempo pasa, más se tiende incluso a hacer desaparecer los propios pequeños jardincitos que quedaban dentro de las manzanas. Con lo cual al final quedan patios interiores, todo muy edificado, muy denso, lo podéis ver en la imagen, y prácticamente sin un solo espacio verde. Lo mismo le ha pasado al de Madrid. Solamente me creo recordar que en el número 1 y el 3 de la calle Serrano, que serían el origen de ese primer ensanche madrileño del barrio de Salamanca, se conserva todavía el jardincito interior a la manzana, por supuesto manzana que se ha cerrado. La imagen que da, por tanto, el ensanche de Barcelona, fijaros aquí, es una imagen de, sí, orden, geometría, pero de una trama muy densa y cerrada, ¿no?, de las manzanas. Casi tanto como la del casco antiguo, que esta es cerradísima. Así que pocos pulmones verdes tiene Barcelona, quitando, lo veis ahí, la zona de la Sagrada Familia. Y por supuesto la Ciudadela, y Montjuic. Pero que eso ya es parte más de lo que era la zona histórica de Barcelona. Así que se ve perfectamente aquí, ¿no?, esa densificación tan clara de Barcelona. Y esas manzanas, fijaros que incluso a veces prácticamente dejan de tener hasta patio central y se construyen pequeños añadidos en lo que sería el patio central que había planeado Cerdá. Pero vamos, que no es un problema específico de Barcelona, que ha pasado en todas partes, ¿no? Ahí podéis ver el cambio, ¿no?, de cómo en un primer momento debería haber bastantes espacios verdes, a cómo en los años 80 ya no queda nada. Logroño igual, también se planea de la misma manera y casi no quedan ya jardines o espacios verdes en su pequeño ensanche, pero por supuesto es mucho más pequeño que el de Barcelona. Y el de Madrid, pues ya lo vimos, más de lo mismo. Si os fijáis en las calles que os decía, ¿no?, Serrano, Príncipe de Vergara, Ortega y Gasset y todas estas, Velázquez, Goya, ¿no?, todas estas que forman el barrio de Salamanca, los espacios verdes son mínimos. Alguno ha sobrevivido, pero prácticamente las manzanas se han cerrado completamente. Pamplona también es otro ejemplo de ensanche que con el tiempo se va cerrando, pequeñito, pero del mismo tipo. ¿Veis, no? Queda algún jardincito por aquí, pero todas las manzanas, menos alguna excepción, cerrada. Esos son los ensanches burgueses. Luego están las zonas obreras e industriales, que normalmente solían estar en torno a la estación de ferrocarril o de las primeras industrias que se van instalando en las afueras, junto con mercados de abastos y talleres. Ahí van los obreros a parar cuando emigran a las ciudades desde el campo, ¿no? Y se hacen viviendas autoconstruidas, muy modestas, muy pequeñas, por supuesto sin ningún plan urbanístico detrás, sin servicios de lo más básico, el agua corriente, la tenían que ir a buscar a pozos o a fuentes, ¿no?, la luz eléctrica cuando aparezca la electricidad, el alcantarillado, y una trama muy densa y con bastante deterioro ambiental. Así que acordaos, son barrios también de la periferia industrial, pero totalmente distintos a estos barrios burgueses que hemos dicho. Contaminados, porque están las fábricas ahí junto a ellos, ¿no?, con unos planos muy desordenados, sin control, y unas viviendas que en muchos casos son infraviviendas. Eso ha ido cambiando con el tiempo, afortunadamente, en general, a mejor. Ya no se depende de la estación de ferrocarril. Las carreteras de circunvalación urbana o las que llegan a las ciudades son ahora las predominantes. Las industrias se han tendido o bien a quedar dentro de las ciudades o, en la mayoría de los casos, a alejar aún más, con lo cual ha habido un vaciamiento industrial. Sean edificios que eran de industrias, han perdido su uso industrial o han quedado abandonados o se han reconvertido. Los solares de los que se han abandonado, en muchos casos, se han tirado los edificios y han visto un cambio a usos residenciales o terciarios.
apareciendo zonas comerciales y apareciendo bloques de pisos donde antes había industrias. Eso ha pasado sobre todo en los que estaban mejor comunicados con el centro, en los más cercanos, ¿no? Incluso se ha producido en ellos a veces esta gentrificación de la que hemos hablado. Los que estaban menos accesibles, pues esos han quedado marginales y como antiguos espacios industriales vaciados. Fijaros cómo eran las casas, ¿eh? Las casas de los obreros eran en muchos casos chabolas o viviendas de muy poca calidad y autoconstruidas. El barrio de las Injurias en Madrid, o todo lo que quedaría al sur de Embajadores y en Méndez Álvaro, pues eran así. En Barcelona también. Y tenéis Tetuán, el barrio de Tetuán, al norte de la Glorieta de Cuatro Caminos en Madrid, como eran estas viviendas de ladrillo autoconstruidas y muy precarias. Y luego los espacios más puramente industriales que se han reconvertido. Por ejemplo, la fábrica del Águila, en el sur de Madrid capital, ¿no? Cómo se ha convertido en una biblioteca regional. Otros no han tenido tanta suerte. Esta fábrica de pianos en la calle San Bernardino, bastante céntrica, fijaros que ha quedado totalmente abandonada, ¿no? Finalmente hay que hablar, dentro de estos ensanches que hemos dicho, burgueses, obreros industriales, un cuarto y último tipo, ensanches ajardinados, los llamados barrios o ciudades jardín. En el caso de España, más bien barrios jardín, ¿no? La idea viene de Inglaterra, de un urbanista inglés que quiere que tanto la clase media como la clase obrera tengan viviendas unifamiliares, con jardines, con mucha menos contaminación y más en contacto con la naturaleza, por esa influencia de los higienistas de finales del siglo XIX, que son estudiosos de los problemas urbanos y sociales, sobre todo problemas obreros, y quieren arreglarlos, ¿no? Esto va a llegar a España y va a tener proyectos puntuales, pero a veces famosos, como la ciudad lineal, además la ciudad lineal de Arturo Soria. Acordaos que todo esto, repito, viene de Inglaterra, La ciudad lineal la podéis ver ahí en el plano. Se trataba de que fuera una calle alrededor de Madrid, formando una especie de anillo, ya lo expliqué en otro vídeo, ¿no? Con una avenida principal, que sería la propia Arturo Soria actual, y luego calles que salían de ella, secundarias. Debía tener tranvía, alcantarillado, electricidad, agua, jardines, todos los servicios básicos, y casas en la calle principal de clase medio-alta, alta burguesía, media burguesía, y luego ya de clase obrera, pero muy dignas para lo que era lo corriente entonces, que lo acabamos de ver, ¿no? También viviendas unifamiliares con jardín. Una calle nada menos de 40 metros de ancho, con bulevar central, y ese tranvía que debía recorrerla en ambas direcciones para llegar al centro de Madrid y volver. Claro, esto era una iniciativa privada. Como no la apoyó demasiado el Estado, pues veis que se hizo este tramo, pero de ahí no pasó. No se hizo ni mucho menos todo el anillo que se pretendía. Ha quedado la calle Arturo Soria, eso sí. En Inglaterra la verdad es que se hizo más a una escala acorde con el tamaño de Londres, y más que una especie de barrio periférico alrededor de Londres, eran ciudades alrededor de Londres formando anillos, pero ya ciudades en el campo, ¿no? Las Garden City, que llamaba Howard. Con ese plano, como veis, radiocéntrico y con muchísimo espacio para parques y luego los jardines propios de cada vivienda. Eran lo que llamaban las ciudades del mañana. Fijaros que en ese cartel se puede ver, ¿no? En España pues ha llegado esa idea de las ciudades y barrios jardines no solo a Madrid, también tenemos barrios en Bilbao, la ciudad jardín en Málaga, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí veis lo que ha pasado con Ciudad Lineal. Sigue teniendo bastantes espacios ajardinados, pero ya no es ni mucho menos lo que pretendía Arturo Soria, y además ya no tiene esa mezcla social que él buscaba de clase obrera con la clase medio alta. Lo que sí que se hizo en Madrid, ya un poquito más adelante, en entrado del siglo XX, fueron colonias jardín. Colonias en zonas periféricas de casas de calidad, como las que veis ahí en la zona de Prosperidad, Alfonso XIII, que, bueno, en primer momento, pues a veces son cooperativas obreras, pero luego se han ido revalorizando bastante, y las que están en el barrio Chamartín son incluso caras. El ferrocarril y el tranvía determinaban mucho en esa época, pues, que los barrios fueran mejor o peor, porque el tranvía era el medio para llegar al centro. Luego ya aparece el metro. Así que, por recapitular toda esta parte del área de la época industrial, tenemos alrededor del casco antiguo un primer anillo normalmente que es el ensanche burgués, luego más alejado el ensanche obrero, muchas veces en torno a la estación de ferrocarril, y con el tiempo puede aparecer en algunas ciudades ese tipo de barrios jardín que hemos visto, con una nueva idea mucho más moderna de hacer casas unifamiliares, ajardinadas y con servicios para también la clase obrera. Seguiremos en el siguiente con los barrios de la periferia reciente.